gobierno de turno para quedarse con todo. Las cooperativas en ese momento recibían menos del 20% del algodón, que era el cultivo predominante, y 3 años después acopiábamos el 75% de la fibra de algodón del país. Ellos lo que movían las ligas agrarias. ¿Y hacia dónde iban? Hacia el pequeño productor, que era estafado en los precios, que se le desmantelaba la cooperativa, que lo desalojaban, que etcétera, etcétera. Entonces, allí iban construyendo una organización que terminó haciendo una de las manifestaciones más grandes y hermosas, que fue cuando vino Lanús acá y un pendejo del campo, un gringo, le planteara las demandas ante su gente. Una cosa muy linda. Otro eje muy importante que se tomó es la defensa de la tierra para los pequeños productores. Y ahí marcamos un hito en el Chaco con, digamos, la caída del plan Agrex, que era un plan diseñado por el gobierno militar que les otorgaba a una empresa norteamericana, juntamente con la empresa Pedro y Antonio Lanús de Sociedad Anónima, que constituían un consorcio llamado Agrex, 1 millón de hectáreas en el Chaco y Formosa, con el río Bermejo adentro, con la exclusividad de la explotación del suelo y del subsuelo. A todo esto ya llegamos al año 73, que asume el general Perón el gobierno en la Argentina. Y allí hay una muy conocida visita que hacen un grupo de productores de las ligas agrarias al presidente Perón, donde se consigue que las cooperativas puedan comenzar a exportar, que sean sujetos de crédito, y allí es donde el movimiento cooperativo chaqueño se transforma en una verdadera potencia, a punto tal de que cuando llega la dictadura, el 80% del Producto Bruto de la provincia del Chaco pasaba por la Unión de Cooperativas Algodoneras del Chaco. El final de Misión Nueva Pompeya comienza cuando esta negociación que se lleva a cabo en la Casa de Gobierno con Vittel, que abiertamente no lo llamo señor, yo me retiro de Misión Nueva Pompeya con la palabra de este personaje de que la cooperativa seguía funcionando. Nosotros en ese momento en que caemos presos, el proyecto desde Resistencia era directamente mandar una intervención provincial a la cooperativa y desbaratarla. Pero nosotros, como adelantándonos al pensamiento de ellos, nosotros le pedimos apoyo al INAC, al Instituto Nacional de Acción Cooperativa, que en aquella época tenía gente muy militante y muy buena gente, que habían venido ya varias veces a darnos algunos cursos y ellos mandaron una intervención. Entonces, cuando llega la intervención de la provincia, estaba la intervención nacional, que jerárquicamente era más valiosa que la de la provincia. Bueno, ahí salvamos las papas y el INAC nos sigue apoyando la presencia, la existencia de la cooperativa, el funcionamiento de la cooperativa, hasta que, digamos, se degrada más la situación política argentina y la represión comienza a ser más fuerte. Cuando nos fuimos a despedir, en la asamblea le explicamos bien que si nos quedábamos nos mataban a todos. Todos íbamos a ser mártires. Pero hubo uno que dijo, y bueno, sé que moramos todos, dijeron. Y a mí se me puso la piel de gallina, porque qué conciencia han tomado esta gente para decir eso. Moramos todos, ¿no? Como en todo el país, en el Chaco, a partir de la muerte del general Perón, se agudiza la persecución de los sectores más combativos de la provincia. La represión se ensaña particularmente con las ligas agrarias, un mal ejemplo para la visión autoritaria y oligárquica que terminará instalándose en el poder el 24 de marzo de 1976 con la dictadura militar. Se tomó, digamos, como pretexto la lucha contra la subversión, entre comillas, ¿no es cierto?, perseguir a la guerrilla armada, etcétera,
para instalar un modelo político-económico que echara por tierra con todo lo que se había construido hasta ese momento, ¿no es cierto? Entonces, perseguir a los dirigentes de las ligas agrarias, atemorizar a la población a través de unas técnicas claramente de terror, apuntaba fundamentalmente a desarticular a ese movimiento y quitar toda posibilidad de reacción. Evidentemente en Misión Nueva Pompeya llega la redada policial y represiva y toma presos. Entonces, con otra amiga que me había acompañado muchísimo en Misión Nueva Pompeya, ella era muy amiga de la embajada peruana. Ella habló con el agregado cultural de la embajada peruana y le dice, mira, efectivamente está el avión de la Fuerza Aérea Peruana que hace el correo diplomático y que lleva y trae funcionarios, está aparcado en el aeroparque de Buenos Aires y mañana sale. Así que sacamos a tu monjita mañana. Y mi papá, con sus hermosísimos ojos grises, me miró, me agarró de los hombros y me dijo, no nos vamos a ver nunca más, pero quiero que sepas que he sido muy feliz de ser tu padre. Desde aquella época, ¿no es cierto?, pasando por distintas etapas, de septiembre del 75, nosotros ya tuvimos que vivir ocultos. Y ya a partir del golpe militar del 76, directamente en el monte, es decir, no podíamos vivir en una casa de nadie porque ya la represión, la búsqueda, la persecución se hizo intensa. Nosotros en esos casi 3 años que vivimos en el monte tuvimos que soportar 4 operativos TOBAS. Los operativos TOBAS eran operativos militares de fuerzas conjuntas que siempre estaban conducidos por el ejército, pero en donde participaba ejército, policía, gendarmería y prefectura, ¿no es cierto? Y generalmente movilizaban de 3 a 4.000 hombres sobre la geografía, combinando la acción cívica, ¿no es cierto?, para mostrar la cara buena, ¿no es cierto?, iban a pintar escuelas, mientras las camionetas salían a levantar a la gente, ¿no es cierto?, a matarlos a palos y a buscar la información, a ver dónde podíamos estar. Todos los que fueron en alguna medida identificados después del golpe terminaron muertos, porque ya no se los buscaba para detenerlos, sino para asesinarlos. Y claramente todos sabemos que la dictadura no fue una cuestión militar, sino una cuestión civil, que usó a las Fuerzas Armadas como su brazo, digamos, ejecutor. Y en el Chaco fue la espada de los monopolios para recuperar este enorme negocio que era el algodón en aquellos tiempos. Con una visión así cristiana de los derechos humanos, el de la vida es fundamental, el de la libertad es importante, también los del trabajo, de la familia, de la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Si la Argentina atiende a los derechos humanos en esa omnicomprensión que el término derechos humanos significa, frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Las ligas tienen alrededor de 10 entre muertos y desaparecidos y más de 400 detenidos y torturados. Repito, 100% gente de campo, que vivió siempre en el campo y que lo único que hizo es luchar por recuperar el patrimonio del cual eran despojados en esta acción de los monopolios en connivencia con los gobiernos de aquel tiempo. La dureza en la cárcel se da a partir del golpe militar. Entra el ejército a la cárcel, hace un allanamiento general, sacan todas las cosas para afuera, bueno, verdugueo
hacernos correr, etc. Y después con un cartel que colocan en cada uno de los pabellones, lo pegan, digamos, para que todos los presos lo puedan leer, firmada por, si mal no recuerdo, por Díaz Besone, que entonces era el comandante del segundo cuerpo, y donde en un bando militar, digamos, donde se decía que a partir del día de la fecha se prohibían las visitas, se prohibía la entrada de comida, la entrada de libros, de revistas. O sea, a partir de ese momento comenzó el aislamiento absoluto, digamos. Un domingo 12 de diciembre a la siesta, mucho calor. Yo estaba en el pabellón 1 de la U7, ¿no es cierto? Y en ese pabellón estaba el Flaco Sala y Parodio Campo, dos de los que sacaron. Y bueno, vino Casco, vino el de la Guardia Interna a decirnos que iba a haber un traslado. Y como ya teníamos conocimiento de que, un conocimiento general que los traslados eran inseguros, y un conocimiento, una intuición, llamémosle, por algunos datos, de que estaban haciendo boleta a compañeros que salían de la cárcel, que les... Entonces hubo un intento de resistirnos. Bueno, y ahí Néstor lo que dice es que ya está, que en esta situación no podemos resistir más. Lo único que él quería era hablar, que lo alcemos, digamos, cuando bajemos, porque estábamos en la celda de vuelta de él, que quedaba arriba. Y se produce una cosa muy hondamente humana, digamos, porque Néstor en ese momento, que empiezan a llamar de otros pabellones, empiezan a gritar nombres, compañeros, sacan a fulano, lo están llamando a este. Enfrente habían llamado a Patricio Tierno, el Pato Tierno, Luis Barco, otro compañero que estaba enfrente. De nuestro pabellón llaman a Manuel Parodio Campo, además de Néstor. Y ahí Néstor se despide, digamos. Néstor habla muy fuerte, tenía un vozarrón importante, el flaco. Y lo que dice es, nos sacan para matarnos, es mentira que sea un traslado. Le pide a los compañeros que para que esto tenga validez se cuente. Cuéntenle a mi hijo a mis hijos cuando estén en condiciones de entender. Cuéntenle a mi compañera cuando puedan. Su compañera estaba detenida en otra cárcel. Entonces el Flaco Sala se para y dice, vamos, marchamos a la muerte. Así que vamos a mostrarla cómo mueren los peronistas de frente, cantemos la marcha. Y cantamos la marcha. Después, el 1 de julio del 74 murió Perón, la segunda vez que cantamos la marcha llorando. Bueno, ahí fue toda esa madrugada, digamos, de espanto, ¿no? Que lo van sacando los compañeros, lo van llevando al comedor de la alcaidía, lo arrastran, lo traen, lo llevan. Hay uno de los compañeros, Carlito Zamudio, que había algunos testigos que cuentan que estaba prácticamente muerto, que sangraba por todos lados, sangraba la oreja, la nariz, totalmente inconsciente, por supuesto. Bueno, y hay otros que no lo vieron porque quedaron ahí en el comedor, hasta que se arriman los camiones del ejército, que son los que van a hacer el convoy de la muerte, digamos, hasta Margarita Belén, que está ahí cerca de Resistencia. En 1976 se produce en diciembre la matanza de un grupo de presos que estaban trasladándose desde el ejército, estaba bajo la custodia de esos presos, y el ejército estaba trasladando a los presos desde el penal de Resistencia hasta el penal de Formosa. Hay un alto jefe policial que no participa del momento mismo de la masacre, que llega a tomar la guardia, digamos, Resistencia. Le dicen que en ese momento no estaban, era casi el amanecer del 13, porque se había producido un enfrentamiento. Y este hombre tiene la decisión espontánea, digamos, de subirse a su coche y se va al lugar donde estaban sus camaradas batiéndose a tiro con no sé quién, digamos. Y allí ve lo que ve, digamos. Es uno, no es el único, que cuenta el camión que viene con
con asado, con chorizo, ¿no? Y hacen un asado para festejar, digamos, las muertes, ahí al costado mismo donde se había producido, digamos, la masacre. La noticia que nos llegó por la radio, los diarios, fue que se intentó el rescate de esos presos en cercanía de Margarita Belén y como consecuencia de eso todos los presos terminaron muertos. Ningún de los trasladantes de las Fuerzas Armadas resultó siquiera herido. Ninguno de los vehículos del ejército terminó baleado o lastimado o algo por el estilo. Unos meses después me visita en mi estudio una empleada del cementerio, una empleada municipal del cementerio de Resistencia, y me trae la hoja de sepelios que correspondían al 13 de diciembre. En esos asientos, en los asientos de esa hoja, figuraban un grupo de sepultados, inhumados, con nombre y apellido. Pero varios de los sepultados también eran NN. Ahí me llamó la atención, nos llamó la atención a mí, a un querido abogado hoy fallecido, que también luchaba por los derechos humanos, el doctor Rubén Yunes, nos llamó la atención cómo es que salen identificados con nombre y apellido, número de prontuario, un grupo determinado de presos protegidos a cargo, bajo la custodia de las Fuerzas Armadas, y llegan algunos de esos presos como NN, también por las mismas Fuerzas Armadas que los llevaron. Nadie escuchó nada, nadie vio nada, nadie. Entonces, ¿por qué? No se trata de una casa de brujas ni nada que se le parezca, pero sí un llamado, digamos, a que el que haya escuchado algo, el que sepa algo, que lo cuente, porque ya que dimos el salto, digamos, que me parece que es el salto que se dio en la Argentina en estos últimos 5 años, pero el salto que se está dando ahora, démoslo bien, o sea, que no quede ninguna pus, limpiemos bien, digamos. Si de afuera, de otros países, españoles, con la fiscal española que vino la pasada, cuando decía Argentina está a la vanguardia, es un ejemplo en lucha por los derechos humanos, no nos regodemos con eso en forma facilista, digamos, no, sino hagamos honor a eso, digamos, ¿no? La crisis económica golpeaba a los sectores populares y ya comenzaba a afectar a los bolsillos de los sectores medios. El plan Martínez de Hoz demostró todo su salvajismo, afectando seriamente la industria nacional, la salud y la educación pública. Tras el breve gobierno de Viola, el nuevo dictador Galtieri lanzó el audaz proyecto de recuperar las Malvinas por la vía militar. La desproporción de fuerzas entre un país del tercer mundo y una gran potencia como Inglaterra, que contaba con todo el apoyo militar y logístico de los Estados Unidos, irá sacando a los argentinos del entusiasmo no muy pensado de los primeros momentos a la triste realidad de la derrota. A pesar de que yo soy de Marina, pero hay muchos compañeros de ejército, la mayoría de los excombatientes que están en el Chaco